Expresiones como ir al baño o hacer el amor son eufemismos para esquivar lo escatológico y lo relacionado con el sexo. En la cultura tradicional hay un riquísimo vocabulario en un terreno lleno de pudores y vergüenzas. Dice Ramón García Mateos en su libro Cuando el mundo se llamaba Cerralbo que nuestra memoria crece amamantándose en la memoria de los demás, especialmente de quienes nos precedieron en esto del existir y legaron para nosotros no solo su sangre, sino también su memoria. Hoy les saludamos desde el Museo de Alfarería de Alba de Tormes porque vamos a hablar de cuestiones de la cultura tradicional, que es un asunto que ya saben que tratamos siempre con nuestro colaborador muy querido, que es Paco Blanco, etnógrafo y filólogo. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Gracias a ti, sobre todo por haberme descubierto este lugar, el Museo de Alfarería de Alba de Tormes, que yo desconocía, me está encantando, es un lugar precioso para conocer esta tradición, para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con tradición, sin ¿no? duda. Aunque nosotros hoy nos hemos metido en un jardín, Paco, nos hemos metido en un jardín que yo no sé si a todo el mundo, no sé cómo vamos a salir y si a todo el mundo le va a parecer bien, porque hay gente que estas cosas a lo mejor, en fin, porque vamos a hablar de pudores y tabúes, vamos a hablar de unos temas que en general suelen ser motivo de risa, suelen ser motivo de vergüenza, que son las necesidades fisiológicas, las relaciones sexuales, todo esto en la cultura tradicional tan pudorosa ella. Bueno, no sé si tan pudorosa en todos los sentidos, pero en esto sí, ¿no? Igual que en la vida de hoy día, en la vida urbana, rural, en todas partes, pues hombre, son temas que se guardan en la intimidad y en la privacidad. Pero a lo largo de los siglos, la cultura tradicional ha tratado estos temas y les ha causado la misma risa que ahora nosotros, ¿no? Sí. Mira, hay... yo he escuchado una expresión que lo refleja muy bien hace tiempo. Alguien decía, no hay cosa más reída que la mierda. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Y fíjate que, además, el tema de lo escatológico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los excrementos, sobre todo, es algo muy curioso que despierta siempre la curiosidad en las primeras etapas, en la infancia. Hay algo, tú recordarás, como los espectadores, esa novela de Miguel Delibes, El príncipe destronado, donde Kiko, el niño, ya sabemos que hay una versión que hizo Mercero para el cine preciosa, con Verónica Forqué, Lolo García, ¿no? Que lo llamó, la versión en el cine era la guerra de Papá. Y hay un momento en que el niño se revela y dice, mierda, cagao, culo. Y lo repite varias veces, ¿no? Y esa sensación de la irreverencia, ¿no? De la heterodoxia, de romper los tabúes, en la voz de un niño es fantástica. De manera que ese tema de la mierda, de la caca, bueno, pues claro que genera yo creo que la risa, o por lo menos la sonrisa, ¿no? Espero que no se sientan ofendidos nuestros... No tiene por qué, porque es que es la vida misma. ¿Has publicado tú en redes alguna cosita en relación con esto? Y alguien te ha dicho, hombre, por favor, Paco, un etnógrafo de su categoría, don Francisco Blanco. Qué poco estilo, no se trata de eso. Estamos hablando, además, en este programa de la lengua estatal, hablamos del lenguaje. Exactamente, del lenguaje. Y hay una riqueza enorme en torno a esto. Hay un montón de expresiones, y hay también muchas publicaciones. Yo decía, hombre, pues si Quevedo tiene un libro que se titula Gracias y desgracias del ojo del culo, no vamos a ser Paco y yo menos, ¿no? No pasa nada, podemos hablar de todas estas cosas. Sí, hablando de esto, Ana, sí que descubrí, por ejemplo, que Salvador Dalí tenía un tratado escatológico que yo creo que la gente no conoce, que se llama El arte de tirarse pedos o Manual del artillero socarrón. Del artillero socarrón. Que es muy, muy sugerente. Es que, claro, hasta los más grandes. Genios como ellos lo han tratado, sí. Bueno, esta idea de, oye, ¿y qué tal si tratáis este asunto? Llegó a través de otro colaborador de este programa, porque esto es un programa que está rodeado de unas redes, sí, es circular, exactamente, maravillosas, ¿no? Miguel Ángel Martín Mas, un día me escribía a propósito de una de las publicaciones del blog La Chova Piquirroja, y bueno, me decía esta expresión, que es la hija de la verija, la nuera de más afuera, que era algo que también relacionaba con Charo de Arriba, que es otra colaboradora del programa, y que se oía en su casa, se decía en su casa, o lo decían los abuelos. Bueno, a través de ahí vino esta idea de ¿por qué no hacemos un programa con expresiones de este tipo? Y yo busqué esto de la verija. La verija, digo, exactamente qué es la verija. Entonces, en la Real Academia lo define como región
de las partes pudendas, claro. Que me ha sonado así muy antiguo esto, ¿no? Sí, la verija, la hija de la verija, la nuera de más afuera, y hay versiones de eso también, sí, ¿no, Paco? Yo en lugar de la nuera de más afuera he oído la nuera de la cadera, pero es igual, viene lo mismo. Claro, la idea es la misma. Claro, o sea, que hay una diferenciación, que es al final lo que quiere decir respecto a la relación entre la hija y la nuera, que evidentemente tiene más hondura en el caso de la hija. Pues vamos con expresiones que tienen que ver con lo escatológico, y por empezar con antes lo mencionabas tú hablando de los niños, con lo infantil, ¿no? La caca, pues anda que no hay expresiones con esto. Mira, yo haciendo un inventario estos días, pues por traer aquí, no, porque realmente es tal la cantidad que es imposible, se tira de eufemismos como hacer del vientre o hacer del cuerpo, hacer sus necesidades, evacuar, tirar el pantalón o tirar de pantalón, que lo decía mi abuelo en Villar de la Yegua y se dice mucho en los pueblos, también tirar de correa, obrar, giñar, plantar un pino, poner un huevo, soltar lastre, visitar al señor Roca, que es algo más actual, hacer aguas mayores, ir al excusado, vaciar la papelera de reciclaje, que es algo sí que muchísimo más contemporáneo, ¿no? Liberar a Willy. Liberar a Willy. Y yo en el lenguaje de los niños, pues hacer caca, hacer popo. Y es curioso porque también en relación con cuando alguien tiene ganas de tirar de pantalón, pues expresiones como perdona que me llaman a la puerta de atrás, o tengo la tortuga asomando, o tengo un email en la bandeja. Son expresiones que en realidad son perífrasis, son eufemismos que no van a las palabras que todos conocemos como básicas. Ahí, fíjate, yo recuerdo algo que me contaba una señora, la señora Ricarda de Pedrosello de los Aires, que estuvo de joven en Salamanca, y dice que recordaba cómo había alguien que iba de casa en casa recogiendo, vaciando los orinales, y luego lo llevaban al arroyo de Santo Domingo y lo vertían allí. Y esa persona pregonaba con estas palabras, iba por las calles diciendo: a cuarto la caga y a ochavo la mea, y a 6 maravedíes la de la churruputea. Es decir, cobraba un cuarto de maravedí si era una mayores, cosa más exactamente, a ochavos si era cuestión del orinal solo, y a 6 maravedíes cuando ya era una cosa muy poderosa, ¿no? Entonces, para vaciar los orinales de cada una de las casas iba pregonando esto. Igual que en relación hay expresiones, hay dichos muy curiosos que en los pueblos es muy común, referido un poco al hecho de cagar en el campo, ¿no? Hombre de campo se limpia el culo con un canto. En la última novela que comentaremos luego de Ramón García Mateos, recoge una versión un poquito más rápida que dice: con un canto redondo me limpio el culo, porque con una teja me lo arresguño. Me lo arresguño. Me lo arresguño. Claro, quienes hemos ido de pueblo y de campo sabemos que un canto redondo es muy suave y muy cómodo, pues como ciertas hojas de ciertas plantas, pero también se utilizaba un trozo de teja. Los trozos de teja tienen aristas y claro que te arresguñas, como que no. Entonces, claro. Forman coplas, se crean dichos, ¿no? Muy curiosos. Bueno, pues curiosidades en torno a eso, y también las hay en torno a las flatulencias, porque... Ah, claro, bueno, y perdona... Y adivinanzas sí, también, ¿no? Hemos hablado del hecho de defecar o de cagar, pero la propia caca en sí tiene términos como deposición, excremento, heces, mojón, chorizo, mierda, cagada, cagarruta, pastel, plasta, zurullo, o zorongo, por mencionar solo algunas, pero es que aquí ya nos asomamos al patrimonio inmaterial de los acertijos, de las coplas. Acertijo, acertaja, ¿quién puso el huevo en la paja? La gallina. Cagajón para quien lo adivina. Mira, esa coletilla no me la sabía. Sí, claro, es el final, ¿no? O cuentos. Este es el cuento de Juan Pimiento, que fue a cagar y no ha vuelto. Cagó 3 pelotitas, una para Pedro, otra para Juan y otra para el que vuelva a hablar. Claro, es un juego infantil, claro. El gallo perico, ese gallo que va ese cuento que va enlazando una serie de personajes, y que al final el último que aparece ahí es el burro, y el narrador lo deja en suspenso. ¿Ahí dónde me había quedado? Y si es un niño inocente, ingenuo, dice: en el burro, levántale el rabo y bésale el culo. O sea que estamos ante un repertorio casi interminable, ¿no? Refranes, 20 y 20, 40, cuando vayas a cagar, echa la cuenta. O coplas: me cagué en tu puerta creyendo que me querías, ahora que sé que no me quieres, dame la mierda que es mía.
O sea, es de una contundencia y de una gracia, y todos estos temas son temas que en determinadas reuniones sociales, festivas, la matanza, estamos en tiempo de matanza todavía. Claro, y ahí saldrán muchas coplillas de estas, todos estos temas de lo escatológico, todo lo que tiene que ver con el pudor aflora, todo lo que tiene que ver con la mierda y todo lo que tiene que ver con el sexo. Hablabas del pedo. Claro, ¿cómo no van a estar las flatulencias o los pedos? Hombre, ahí nos acordamos todos de niños de las adivinanzas, ¿no? Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces. Exactamente, esa es la adivinanza esencial. La más común. Me recuerdo a mi abuelo materno que siempre nos comentaba esto, ¿no? Para introducirnos a las tipologías de las flatulencias o de los pedos, que con los cuescos o las ventosidades o los gases, volvemos a la diversidad del léxico, ¿no? Pero siempre él decía que había dos tipologías. Una era Valladolid y otra era Pamplona. Vale, o sea, hablando de las tipologías. Muy expresivo. Conozco gente que, por ejemplo, cuando alguien se tira un pedo, hay una frase que repite siempre: arrópate que sudas. ¿Vale? ¿Y eso? Pues yo supongo que tiene que ver con el hecho, no sé si los pedos dentro de la intimidad de la cama, no lo sé, pero es una expresión que surge siempre. Los eufemismos, por ejemplo, en la repostería, que tiene que ver con los pedos. Los pedos de monja, que es un postre... Pero eso se pasa un poco, ¿no? Claro, bueno, ahí estamos ante el uso del eufemismo. Hay muchos sitios donde no dicen pedos de monja, dicen suspiros de monja, ¿no? Entonces, bueno, el material literario popular, una vieja se comió 7 kilos de judías y su culo parecía un cañón de artillería. O esas rimas infantiles para sortear, que lo hemos utilizado seguro. ¿Quién se ha tirado un pedo que huele a caramelo? No has sido tú, ni tú, ni tú, ni tú, ¿qué has sido tú? Y ahí te asignan el papel que te corresponda, ¿no? Claro, en los juegos infantiles. O los refranes, el que tiene culo sopla. O el que pega fuerte, caga duro y mea claro, no necesita ni médico ni cirujano. Esa la conocía, sí. No necesita ni médico ni cirujano. Fíjate lo que era la... Bueno, hoy tampoco andamos tan lejos, porque ahora se habla mucho del intestino como el segundo cerebro. He leído por ahí en algún sitio también, ¿no? Como, a ver, es una exageración, pero es la idea esa de que los nervios, el estrés, todo eso tiene un reflejo obvio en el intestino y tal. Bueno, pues... Nuestros antepasados no andaban tan desencaminados, ¿no? No necesitabas médico ni cirujanos y todo eso funcionaba bien. Mira, hay una obsesión de la gente, y yo que cada vez, bueno, cada vez no es que me acerque, es que estoy ya en la tercera edad prácticamente, y percibo mucho, he tenido siempre mucha relación, me encanta escuchar a la gente mayor, que es de quienes yo he aprendido todo esto, ¿no? Y hay una verdadera obsesión en la gente mayor por el tema del tránsito intestinal, llevarlo adecuadamente. Sí, si se tiran un día, ¿no? Tú vas bien. Cuando ya llevas 2 días que no obras o que no tiras del pantalón, ya entra una preocupación, y es que es verdad, o sea, hay una relación directa entre un estado de salud razonable y un buen tránsito intestinal. Eso se refleja en las expresiones, y tú que has estudiado mucho sobre la medicina tradicional, pues lógicamente lo has visto, ¿no? En cantidad de expresiones. ¿Sobre orinar hay menos expresiones o no? Sí, hay menos, sí. Ahí yo estaba intentando mirar, había estado, en cuanto al léxico, pues miccionar, hacer pis, evidentemente es una onomatopeya. Algunos expertos dicen que viene del latín pisiare. Del sonido, ¿no? Claro, y el francés incluso conecta con ese término latino, porque en francés se utiliza pise. Pipí, mear, hacer aguas menores, cambiar el agua al canario, ir al baño, evacuar, desbeber, hay cantidad. Claro. Si esto es una muestra, pero la creatividad, y sobre todo, yo creo que cada tiempo, por esto del email estamos hablando de que cada tiempo aporta nuevas formas y enriquece mucho la capacidad expresiva. El tema de la tradición, al que le dedicamos siempre estos ratos que compartimos de vez en cuando, la tradición, hay mucha gente que cree que es algo monolítico, que está... No, la tradición en cada tiempo ha sabido ajustarse, ha sido permeable, ha permitido conectar con la realidad, y esa realidad contagia, no diré contamina, contagia, toca e incorpora y enriquece la propia tradición. Claro, y de cuestiones que dan vergüenza, pues está el sexo, claro, ¿no? Y bueno, sobre los órganos sexuales, pues también hay muchísimos eufemismos para referirse a ellos. Alguna vez hemos hablado más en perspectiva histórica,
Pero en la cultura tradicional, hombre, pues había muchas maneras de llamar al pene, a la vagina, a los órganos sexuales, buscando toda clase de fórmulas, ¿no? Tenemos unas pocas. Sí, la verdad es que, bueno, hay un cierto tabú quizá mucho más poderoso en torno al sexo que en torno a la escatología propiamente dicha, ¿no? De esto se habla menos, incluso. Sí, se habla menos, pero bueno, no porque yo creo que son tan del gusto popular unos temas como los otros. Quizá este tabú se manifiesta en el hecho de que, por ejemplo, es una conversación, el tema sexual es un tema que habitualmente se cuidan mucho los adultos de sacarlo a relucir cuando hay niños, y por eso la expresión, claro, hay ropa tendida, deja el tema que hay ropa tendida, ¿no? En cualquier caso, es verdad que hay una riqueza léxica en cuanto a los genitales, por ejemplo, y sobre todo, quizá es mucho más rico lo que tiene que ver con el hombre que en lo que tiene que ver con la mujer. Palabras o términos como el paquete, las partes nobles, las partes pudendas, las vergüenzas. Fíjate, hasta el siglo XV, seguramente aquella vez que hablaste de este tema, se hablaba de logares e cosas. Logares y cosas eran las partes pudendas, ¿no? El hecho, por ejemplo, que alguna vez hemos comentado en algún programa, la costumbre de iniciar a los chicos cogiéndole, agarrándole los genitales, ¿no? Y restregándoselos, eso se llama en los pueblos cantar los gallos. Cantar los gallos, que nos lo has contado una vez, era como una iniciación a la vida adulta. Sí, ¿no? Yo pienso que es como una especie de prueba de maduración, se coge a un chaval, esto es muy propio de la adolescencia y lo hacen los mayores con respecto a los más pequeños, que lo cogen, le bajan los pantalones, le cogen los genitales, se los restriegan o le tiran del pene, etcétera, ¿no? Y hay una terminología muy curiosa que es la que tiene que decir cómo se identifica a alguien, pues se identifica si es hombre o mujer por los órganos sexuales. Y de ahí viene el uso de términos como documentación, documentos, salvoconducto, cédula personal. Y tocando estos temas, yo recuerdo con muchísimo cariño a una mujer que era un perfecto ejemplo de lo que es un juglar popular, la tía Pepa la Gorda de Salvatierra de Tormes, que tenía unas coplas que duran como 6 minutos, que ella las creó y se las sabía de memoria, y que en un momento determinado habla de una posible confusión entre un gato al que se persigue y que no se confunda con una gata que es muy parecida. Entonces utiliza estos términos, ¿eh? Es un ejemplo del uso de esta variedad de terminología para identificar a alguien. Ese animal no se mata, que por el salvaconducto resulta ser una gata. Como era tan parecida al gatito criminal, la matan si no presenta la cédula personal. Como era tan parecida, lo mismo fuera que dentro, hubiera muerto la gata si no es por los documentos. Ese tipo de documentos son valiosísimos. El que haya una grabación de una mujer de 6 minutos que se los sabe de memoria. Maravilloso. Y que va contando todo esto y habla de eso, de la palabra los documentos, ¿no? Sí, enseñó sí. los documentos. Sí, la documentación, documentos, salvoconducto y cédula personal, las cuatro variantes las utiliza en esas copias. Con los términos que se refieren a los órganos sexuales también hay muchas coplillas y muchas canciones divertidas. Y yo recuerdo una que se la he oído a Mayalde y a otros folcloristas, ¿no? Que es tengo la polla, tengo los huevos y mi dinerito lo tengo. Es una de esas canciones que van en cadena y claro, cuando alguien no sabe de qué estás hablando, si buscas, por ejemplo, el título de esa canción, pues te sale Mayalde con la gente divirtiéndose muchísimo cantando esto, ¿no? Sí, es que ya te digo que siempre se celebra todo aquello que tiene que ver con lo pudoroso, con lo escatológico, tiene mucho éxito. Bueno, sobre los testículos y el pene... Mira, lista larga, ¿no? Te suelto rápidamente. Del pene, el falo, miembro viril, trabuco, tranca, sable, espada, verga, chorra, instrumento, guijón, tranca, estaca, pica, picha, pilila, pirulí, pingajo, cipote, carajo, ciruelo, manguera, anguila, boa, banana, nabo, pepino, rabo, pájaro, polla, salchicha, o chorizo, canario, o minga. Mira, en esto de la minga, lo dejo ahí, no sigo diciendo. Hablábamos de cómo la matanza despierta siempre estos temas, ¿no? Yo en algunas ocasiones, en los últimos años, he asistido a matanzas donde el señor Benito contaba un cuento, lo cuento muy rápido, que era el cuento de un cura que dice que tenía su hermana, que era el ama del cura,
se llamaba Dominga y todo el mundo le llamaban Vinga, ¿no? Y estuvo pachucha la mujer y nada, estaba muy preocupado porque nadie se interesaba por su hermana. Y ya un día harto, pues ya cuando estuvo ya un poco mejor, desde el púlpito durante la misa se dirigió a los feligreses y diciéndole: porque estoy muy enfadado con vosotros, que he tenido bien mal a la minga y no os habéis interesado, pero gracias a Dios y a la Virgen Santa, la minga ya se me levanta. Entonces, este tipo de juegos de dobles intenciones, de dobles significados, ha sido muy celebrado en esas reuniones y claro, pues claro, en el léxico, hablábamos de coplas. Lavando unos calzones, dice la moza: ¿quién pillará el lagarto que aquí retoza? ¿Vale? Los testículos: huevos, cojones, pelotas, bemoles, cataplines, bolas, vergüenzas, colgajos, mellizos, cordones, quiñones, cascabeles, castañuelas. ¿Castañuelas? Sí, también, sí. Los mellizos, bueno, sí. Todo muy obvio, claramente. Sí. Y en cuanto a la mujer, bastantes menos expresiones, ¿no? Para la mujer hay menos, quizá sí hay en cuanto a la diversidad léxica. Por ejemplo, para la vagina: conejo, chumino, chichi, chocho. Yo tengo familia en el sur, en Jerez de la Frontera, y siempre cuando venían a Salamanca, antes era más típico, ahora ya no se ven tanto en las pastelerías, chochos típicos de Salamanca, se partían de risa. Claro, y la gente que vea este programa después en las redes de otros lugares que no sepan que en Salamanca existen los chochos, ¿no? Les hará gracia. Y de la misma manera, la rajita, almeja, mejillón, cotorra, potorro, higo, breva, seta, jardín, museta, pozo, túnel, mondongo, boca del cuerpo. La boca del cuerpo. La boca del cuerpo, el coño. Fíjate, en León, lo que hoy es la calle de Don Gutiérrez en León, yo creo que desde la Edad Media aparece en documentos una calle de Apalpacoños. Calle Apalpacoños, los leoneses lo conocen, y realmente en los callejeros de los años 50, donde el nacionalcatolicismo era muy riguroso con medir el uso de estas palabras, aparecía como la calle Apalpacoños. C. Y esto nos recuerda algo muy curioso. Yo comentaba hace poco en una conferencia que me invitaron los amigos del Archivo de la Catedral, cómo hay cierta terminología que en las recopilaciones folclóricas escritas, impresas, sobre todo las que hacían los clérigos, era complicado cuando había palabras malsonantes, porque no las reflejaban, ponían puntos suspensivos. Ponían el pi este que ponen ahora en los programas. Muchas veces ni eso. Bueno, sí, el pitido eran los puntos suspensivos. Es absurdo, suspensivos. Vamos, oye, se sabe perfectamente lo que se está diciendo. Cuando hay una sucesión de palabras malsonantes, aquello es ilegible. Claro, no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, bueno, también es una manera de reflejar el pudor. Pero es verdad que la mujer, pues bueno, claro que en el folclore y en la tradición oral, pues tiene su presencia. Que sí, hay muchas más expresiones de las que yo en principio estaba pensando. Estaba pensando en coplas. Por ejemplo, todas las mujeres tienen junto al culo una campana, todos los hombres tenemos badajo para tocarla. Claro, estoy seguro que alguien que nos esté viendo se estará llevando las manos a la cabeza. Gente que a lo mejor recuerde sus años mozos y diga: madre mía, esto cuando se decía entonces, y esto tenías que hacerlo muy a escondidas. Ana, ¿no? y muchos de los espectadores que nos vean recordarán cómo, para prevenir esto, había unos rombos que aparecían en la pantalla de televisión, claro. ¿Te acuerdas? Bueno, que se avisaba. Sí, este programa teníamos que ponerle un par de rombos. O deberíamos haber puesto, quizá pueda herir la sensibilidad del espectador, que estoy seguro que alguno va a ver. Sí, pero la sensibilidad, ya sabes que hoy día, Paco, se hieren enseguida, la verdad, con cualquier cosa. La verdad que sí. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo más de palabras, pero es que se nos va el tiempo, así que tenemos que ir cerrando el capítulo, esperando no haber molestado a nadie, claro está. Yo creo que no, porque además porque son cosas que están en el lenguaje común, cotidiano. Y no hemos hablado del coito. Y no hemos hablado del coito, también es verdad. Bueno, dinos alguna así muy rápida. Bueno, en fin, en cuanto al léxico, hacer el amor, penetrar, endiñar, chingar, mojar, meter, empujar, tirarse, zumbarse, echar un cohete, esto lo he oído mucho en los pueblos, tanto para las personas como los animales. La función. Hay una expresión. San Ramón Nonnato es el patrono de las mujeres, de las parturientes. Hay una copla que dice: las mujeres cuando paren se acuerdan de San Ramón y no se acuerdan del santo cuando están en la función. ¿Vale? La función es la intentamos buscar, autorizar lo que yo digo, reflejando un poco ese folclore. Bueno, pues un montón de palabras que hoy hemos repasado de este mundo de los pudores y de los tabúes con Paco Blanco, que sabe de todos los sectores que tiene
tienen que ver con la cultura tradicional. Y antes de irnos, Paco, vamos a nuestra destrucción de una palabra que no te guste nada. Vamos con ello. Pues mira, yo propongo la palabra aburrimiento. Ah, qué buena. ¿Sabes? No puedo entender que la gente diga estoy aburrido. No puede ser. Un ser humano debe ser curioso por naturaleza. Los niños, los jóvenes y los viejos, todo el mundo tiene que tener interés por conocer. Esa curiosidad impide, es una terapia contra el aburrimiento. Así que en estos tiempos, además, yo sostengo, mi mujer se ríe de mí, porque yo sostengo que esta es una sociedad aburrida, Ana. Y como estamos aburridos, nos inventamos tonterías, nos inventamos siempre ocurrencias, nos inventamos palabras donde antes habían otras muy útiles. Por ejemplo, yo no puedo entender por qué se ha dejado de utilizar la palabra afrontar. Y ahora solo se utiliza enfrentar. Es verdad. Vamos a ver que es que enfrentar puede tener otros usos, pero afrontar no. Entonces, claro, ¿por qué este empeño? Yo no he vuelto a utilizar, no he vuelto a oír la palabra afrontar. ¿Por qué deflagración en lugar de explosión? ¿Por qué colapsar en lugar de derrumbarse? Hay un aburrimiento de las cosas, de las palabras y de la vida que no tiene sentido. Por eso me propongo romper y destruir aburrimiento en todos los sentidos. Nos va a quedar un minuto para hablar de la buena palabra y del libro, que no lo hemos mencionado. Pues rápido, mira, propongo una palabra muy salmantina, turruteso. Un turruteso es un montículo, una elevación muy suave del terreno. Y yo siempre sabes que busco la simbología, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos necesitamos perspectiva. Estamos metidos en el ojo del huracán, en el centro del bosque. Necesitamos una elevación que nos permita contemplar de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué hay a nuestro alrededor. Y por eso propongo esta palabra que es muy nuestra. Me encanta y suena muy bien. Y para terminar, un apunte rápido del libro que nos traes. Sí, ¿Cuál es? Pues yo propongo hoy un libro de un salmantino, Ramón García Mateos, un escritor potente poeta, que además es un experto en cultura tradición oral, tiene algunos libros muy interesantes. ¿Y se titula? Y la novela se titula Cuando el mundo se llamaba Cerralbo. Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, él es de Cerralbo, y es un viaje a la infancia, que eso que dicen que es la patria del ser humano, ¿no? Y ahí lo que nos cuenta es cómo va descubriendo el mundo, las palabras, las cosas, los mitos, el imaginario, la importancia de las mujeres en la transmisión del legado oral. Es absolutamente recomendable. A mí me recuerda, no tiene nada que ver, pero hace tiempo recomendé una obra de Manuel Díaz Luis, falleció hace años, que se llamaba Las aguas esmaltadas. Es un viaje a la infancia. Pues esto es un viaje a la infancia, porque además recupera el léxico, mucho léxico de la zona. Es un libro magistral. Como lo escribe un poeta, es que tiene una fascinación en el lenguaje singular. Pues Paco Blanco, muchísimas gracias por haber venido, por estas recomendaciones, por este repaso por los tabúes y los pudores, y esperamos que les guste a los que están en casa. Nos vemos la próxima vez, si tú quieres volver, para seguirnos descubriendo cosas de la cultura tradicional. Estaré Muchas gracias, Paco. Gracias, Ana. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, hasta la próxima.